Hoy traigo para ti un mensaje al corazón. Este mensaje se encuentra en el Salmo número 1, el cual es titulado El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vivimos en un mundo sin valores. En este mundo a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. La razón principal de que esto ocurra es porque al sistema del mundo le encanta destacar a manera de ilusión que vivir una vida de pecado es algo bueno. Mientras más esclavo tú seas de tus pecados y de tus placeres, más amigo serás del mundo. Más aplausos recibirás del sistema del mundo. A medida que te haces esclavo, eres más ovacionado. Al contrario de esto, mientras más te acerques a Dios, mientras más te alejes de los pecados, de los placeres, del sistema, serás más anticuado y más retrógrada. Mientras más te acerques a la pureza y a la santidad, más despreciado vas a ser por el sistema de este mundo. ¿Por qué? Porque vemos en la televisión, vemos en el cine, en la radio, en las revistas, en las redes sociales, que por todos los medios la permisividad es el camino al éxito, a la vida verdadera. Pero desde el punto de vista de Dios esto no es así. No es así desde el punto de vista de Dios. Y el salmista corrige este concepto tan equivocado en este salmo número 1, el cual te invito a que podamos analizarlo verso a verso y así descubrir las riquezas que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, pudo expresar. Vemos en el verso 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos aquí que el hombre o la mujer que verdaderamente es bienaventurado o es dichoso es aquel que evita vivir el estilo de vida que viven los impíos. El término impío se refiere a aquellas personas que son incrédulas, que no creen y que no quieren creer en Dios y por ende son prisioneros de todos sus pecados, practican el pecado constantemente porque son esclavos de él. Aquellas personas, al contrario, que encuentran en Dios su identidad y su dicha, no necesita más que vivir para Dios. Esta persona jamás imitará el estilo de vida de los impíos. Los justos, los hijos de Dios, los que tienen claro que fueron justificados por Él, justificados por su sangre derramada en la cruz. Puede que tengan amigos, puede que tengan familiares que practiquen el pecado, pero aún aunque tengan esos familiares, ellos no aprueban su manera de vivir por ningún motivo. Jamás, y esto jamás va a suceder, van a dejar de amarlos. Puede que tengamos amigos, familiares, vecinos que practiquen el pecado, y no por eso vamos a dejar de amarlos. El que es dichoso no se aísla de los que practican el pecado. Al contrario, permanecen cerca de ellos. ¿Para qué permanecen cerca de los que practican el pecado? Para testificarle acerca del poder del pecado, acerca del poder que el pecado tiene sobre la vida de las personas, lo que el pecado causa en la vida de las personas. El justo permanece cerca de aquel que es impío, de aquel que es incrédulo, de aquel que no cree, para testificarle de la justicia de Dios por medio de Cristo. Y también de que un día va a haber un juicio que es venidero, del cual ninguno de nosotros va a poder escapar. Aquel que es justificado
por Cristo no se va a cansar jamás de testificar las obras de Cristo en su vida para que todo aquel que le escucha y reciba el mensaje pueda ser transformado por el poder de la cruz de Cristo. Toda persona que crea en Cristo será transformada en su manera de pensar, en su manera de vivir. Aquella persona a la que el salmista se refiere como dichoso es esa persona que encuentra en Cristo su fuente de placer. Este dichoso, según el salmista, es un verdadero amigo de los impíos, es esa persona incondicional, es ese buen compañero. Aquella persona que sigue a Dios verdaderamente va a evitar todo aquello que lo acerque a practicar el pecado, pero no evitará jamás al pecador. Veamos lo que destaca el salmista. Aquel que es bienaventurado no anda en el mismo camino que todo el mundo anda o que todas las personas andan. Aquel que es bienaventurado anda en otro camino. ¿En qué camino? En un camino que señala su estilo de vida. Y el estilo de vida que sigue es un estilo que le provoca dicha. Es decir, que seguir el camino de Dios, las pisadas del Maestro, a aquella persona le provoca dicha. Pero seguir a Cristo también implica un costo. ¿Por qué? Porque es necesario negarnos a nosotros mismos y a todas aquellas cosas que no complacen a Dios. El bienaventurado no anda en camino de malos, ni se detiene en el camino de los malos, ni se sienta en el camino de los pecadores. Esto nos muestra que el bienaventurado es una persona de carácter, una persona que sigue sus convicciones, una persona que no tranza sus convicciones con el resto, ni se deja de seducir por el sistema del mundo. Esto nos habla de un verdadero hijo de Dios, que busca agradar a Dios no solo con su comportamiento, sino con su estilo de vida, obedeciendo a los principios de Dios que están establecidos en su palabra. El salmista nos deja claro que el justo evita el camino del malo y no se deja influenciar por el consejo de los malos. En segundo lugar, vemos que el justo tiene un claro concepto de sí mismo, conoce sus límites, sabe que no es superpoderoso ni invencible, por eso sabe que debe alejarse del camino de los pecadores y de los impíos, porque si se junta con ellos, si sigue creyendo que con sus fuerzas puede vencer el pecado, seguramente que caerá en él. El justo sabe que solamente siguiendo a Cristo será dichoso. Por eso, como cristianos, viviendo en un mundo impío, no podemos dejarnos seducir por el sistema del mundo. Veamos el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es imposible encontrar o ver a un hombre o a una mujer justa que no se deleite en la palabra de Dios. Las personas a las que el salmista llama bienaventurados son aquellas personas que encuentran su delicia en la palabra de Dios, encuentran su delicia obedeciendo los principios y las enseñanzas de Dios. Estas personas tienen un deseo insaciable por leer la palabra de Dios, por meditar en sus promesas. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que despierto con esas ganas y esa necesidad de leer la palabra de Dios, y si no la leo no se me pasa. Las riquezas de la vida del bienaventurado no están en las posesiones materiales que tiene o que pueda tener, sino en las riquezas espirituales, en las que ha adquirido a través de la meditación de la palabra de Dios. Pero no basta con conocer la palabra de Dios o con meditarla, sino que son bienaventurados porque las practican. La delicia del justo es conocer la revelación de Dios y poder practicarla, vivirla. Para el bienaventurado no hay un libro sustituto para la palabra de Dios, porque el justo se deleita solo en ella, porque es a través de ella, de la palabra de Dios, que podemos conocer al Creador, podemos conocer el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La Biblia es, para aquel que cree, una guía. Es el alimento, es el sustento.
Es el mapa que tenemos para dirigirnos en esta vida. El cristiano se goza al escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Pero no podemos negar que hay momentos donde no sentimos ese deseo especial de escudriñar la palabra de Dios, las Escrituras. Pero es ahí cuando se pone en práctica la perseverancia, siendo parte de la voluntad, siendo un hábito el seguir escudriñando, el seguir leyendo, el seguir meditando, aunque no tenga ganas. Cuando el salmista se refiere a que en la ley de Dios medita de día y de noche, se refiere al hábito que tenían los rabinos judíos de meditar la palabra de Dios. En hebreo esta palabra significa susurrar y refleja al rabino repitiendo en un murmullo las palabras que iba leyendo. Esto nos indica que debemos asimilar la palabra de Dios. Debemos pensarla, meditarla, vivirla, pero sobre todo aplicarla. El que ama a Dios va a tomar tiempo para conocer la voluntad de Dios, para conocer lo que Él nos revela a través de su palabra. Es en la revelación de Dios que encontramos el significado de nuestras vidas y las respuestas que muchos nos hacemos a estas preguntas tan significativas. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? El verso número 3 nos dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La persona a la que el salmista llama bienaventurado o dichoso es aquella persona que está separada del pecado, que ya no le apetece practicar el pecado porque se ha unido a la palabra de Dios y son uno. El salmista los compara con un árbol fuerte, con un árbol frondoso, un árbol fructuoso. Este árbol, al que está plantado junto a las corrientes de agua, tiene una fuente inagotable de nutrición y de refresco para sus raíces. Da su fruto en su tiempo, en el tiempo oportuno, en el tiempo de madurez, en el tiempo apropiado. Dios manifiesta su gracia en él para que dé fruto. Y no debemos forzar el dar fruto. Esto es un resultado completamente natural de estar unido a la fuente de vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5, Jesús dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto a su tiempo. El llevar fruto implica dar tiempo para madurar. Dios produce el fruto que necesita cuando es el tiempo oportuno. Este árbol, dice el salmista, que su hoja no cae. La vida del justo está sujeta a Dios. Por eso su vida espiritual no está sujeta a cambios cíclicos, sino que está caracterizada por una renovación en su mente y en su interior, la cual es continua. Esta clase de persona es la persona que prospera en todo lo que hace. La razón principal por la que prospera en todo lo que hace es que el justo no vive para sí, sino que vive para agradar a Dios. Vive cada día siendo dirigido por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que hace prosperará. Vale aclarar que la Biblia no promete al creyente que no habrán problemas. Todos los creyentes participamos en la misma vida que sufre las consecuencias de la caída inicial. Pero el que vive según las normas de la palabra de Dios, sin duda, va a evitar muchos de los males que el mundo hoy conoce. El verso 4 nos dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos, nos dice el salmista, el que hace la gran distinción entre los malos y los justos. Mientras que los justos, los bienaventurados, los dichosos, son como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, los malos ni están plantados, ni son frondosos, ni son fructuosos, ni perduran, ni prosperan.
Los malos son como el tamo. A los malos les falta cuerpo, les falta sustancia, les falta consistencia. Son como ese polvillo, esa basurita que queda luego de trillar la semilla de trigo. A los malos, cuando los soplan las tormentas de la vida, se muestran inestables. No tienen de qué aferrarse o a qué sostenerse. Los malos no tienen raíces, ya que basan su fe y su esperanza en ellos mismos, sino en Dios. Por eso un simple viento les arrebata todo lo que son y les arrebata todo lo que tienen. Verso 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Todos, justos, injustos, compareceremos ante el gran juez que es Dios. Todos vamos a tener que dar cuenta ante Él por todo lo que hicimos en esta vida. Sí o sí, todos estaremos allí y no podemos escapar de ese día por más que queramos. Pero hay una gran diferencia entre el justo y el malo. Esa es que el malo no tendrá defensa ni argumento para defenderse ese día. Ese día el malo se encontrará solo frente a Dios. Los malos serán eternamente excluidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo de Dios, ni haber obedecido a su palabra. Teniendo la oportunidad de haber podido creer en el Salvador, de haber podido creer en el Hijo de Dios, de haber entregado sus vidas, no lo hicieron. Por eso han de ser condenados. Pero el destino eterno de los justos es diferente. El justo aceptó la salvación, aceptó el ser salvado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. El justo en el día del juicio final tendrá un abogado ante el gran juez, que presentará defensa por ellos para ser justificados. Por tanto, dice Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 32. Para concluir, veamos la gran diferencia entre el justo y el injusto, entre el dichoso y el no dichoso. Dice el verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al principio del Salmo vimos como el salmista mostraba que el creyente para el sistema del mundo quedaba fuera. Mas por seguir el camino de Dios y no el de los malos, estaba pasado de moda, era retrógrada, no encajaba en el sistema del mundo. Pero al final vemos que es el malo el que queda fuera. ¿Por qué? Porque Jehová conoce el camino de los malos y la senda de los malos perecerá. Conocer en el hebreo es mucho más que un saber, indica una relación especial de cuidado que Dios tiene sobre la persona. La vida de aquella persona que sigue a Dios es una vida dichosa. ¿Por qué es dichosa? Porque camina junto a Dios cada día de su vida. Esto no significa ser religioso, significa que nuestro estilo de vida es andar de la mano de Dios, siguiendo en obediencia a su palabra. La misma palabra, conocer, se usa para el camino de los impíos. La vida de los malos también es una vida y es un estilo de vivir. Y este estilo de vivir, lamentablemente, es un estilo completamente alejado de Dios y alejado de los principios de Dios. Este camino está destinado a la destrucción. Para concluir, queridos, quisiera concluir con una pregunta. Pero si el camino de los malos está destinado a la destrucción, ¿por qué hay tantos cristianos que quieren copiar e imitar este estilo de vida? El Salmo 1 nos muestra 2 estilos de vida y 2 caminos a seguir. También nos muestra las consecuencias de seguir cada camino. Es una decisión personal. Cada persona debe decidir cuál camino seguirá, cuál camino quiere escoger. Si quiere vivir una vida cerca de Dios y apartada del mal, o quiere seguir una vida de pecados y placeres, pero alejada totalmente de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No podemos enfatizar que la salvación de una persona está marcada por su estilo de vida, sino más bien que su estilo de vida es la consecuencia de su salvación. El estilo de vida del justo es un estilo de vida que está basado en sus creencias en Cristo Jesús como Señor y Salvador. El estilo de vida del justo indica que la persona ha nacido de nuevo y que ya no desea vivir para satisfacer los deseos de su carne, sino para obedecer a Dios. Como el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El estilo de vida del justo indica que ya no vive él, que ahora vive para Cristo. Al contrario de esto, el hombre malo al que se refiere el salmista es aquel que se rehúsa a reconocer su necesidad de Dios y no dobla sus rodillas ante el Señor Jesucristo. Prefiere quedarse con su pecado antes de reconocer a Cristo como su Salvador, y de este modo él mismo sella su destino eterno de condenación. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestras vidas? Ahora la gran pregunta es, ¿qué camino has de escoger? ¿El de los justos o el de los injustos? ¿El que te lleva a la vida eterna o el que te lleva a la condenación eterna? ¿El que te invita a no vivir más para el sistema del mundo o el que te invita a vivir según los parámetros del mundo? ¿Qué camino vas a seguir? Esta es tu decisión, esta es tu responsabilidad, tú eliges tu destino eterno. Yo espero que hoy puedas decidirte por Cristo. Espero que desees recibir el regalo de la salvación por medio de la gracia de Dios que decidió entregarte. Y como dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 5, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por tu paz y por mi paz fue sobre Cristo, y por sus heridas hoy tú y yo podemos ser salvos. Que seas muy bendecido con este mensaje. Nos volvemos a encontrar con otro mensaje al corazón. Hoy traigo para ti